Breve comienzo de la grabación. Buenos días a todos. Silvia, ya está conectado el Facebook en vivo, así que cuando quieras, gracias. Perfecto, muy buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de capacitaciones virtuales de turismo religioso, capacitación, las peregrinaciones y el turismo. Esto es organizado por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones, Subsecretaría de Turismo. Desde ya agradecemos a todos los que hicieron posible esta convocatoria, a los más de 190 inscriptos de distintas provincias de la Argentina, también a nuestros amigos que nos están viendo desde el extranjero, a la gente de México, saludamos también, y todos aquellos que nos han acompañado en la lista de espera. Agradecemos al señor Hernán Gómez, presidente de la Comisión Argentina de Turismo Religioso, presidente de Aviabue y vicepresidente de FAEVIP. Al licenciado Gabriel Fojo, asesor en asuntos turísticos, Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, secretario de la Comisión Argentina de Turismo Religioso. Esta convocatoria ha sido declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. En sus fundamentos establece que la Comisión Argentina de Turismo Religioso está integrada por el sector público, Ministerio de Turismo y Deporte de la Argentina, Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina, ministerios, secretarías y direcciones provinciales y municipales, sector privado, alojamientos, transportes, gastronomía, parques temáticos, empresas de viajes y turismo, especializadas en el segmento desarrollando y comercializando circuitos y excursiones temáticas. Cámaras, asociaciones, federaciones empresarias representativas de los distintos sectores turísticos, al sector prensa, comunicación y medios, sector educativo, entidades académicas en apoyo a la investigación, docentes y estudiantes, sector cultura, arte, museología y sector religioso. Nace por iniciativa de la Asociación de Agencias de Viajes de Buenos Aires en octubre de 2010, considerando su desarrollo a nivel nacional, y a partir del año 2012 pasa a la jurisdicción de la hoy FAEVIP, Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. Fomenta y auspicia el diálogo interreligioso, apoyando el intercambio profesional en planificación y gestión comercial y la formación de recursos humanos capacitados para atender los requerimientos de la nueva demanda. Colabora con el programa de capacitación Hospitalidad con el Visitante, especialidad Turismo Religioso, que es coordinado por la Cámara Argentina de Turismo. Contribuye a generar nuevas unidades de negocios en beneficio de toda la actividad turística y de las economías regionales y locales donde se desarrollan los circuitos religiosos culturales. Participa en eventos temáticos y generales del sector, tanto en Argentina como en el exterior, difundiendo la oferta organizada de itinerarios, actividades y servicios. Organiza y convoca reuniones de trabajo, talleres, jornadas de actualización de atractivos y servicios
encuentros con funcionarios y empresarios del sector turístico de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En Misiones, la licenciada Mónica Carolina Núñez, con más de 15 años de experiencia de trabajo en el área de turismo religioso, es sin dudas una de las voces reconocidas para dictar capacitaciones y hoy nos acompaña. Desde ya, agradecemos a todos ustedes. La plataforma va a estar coordinada por el licenciado Gabriel Fojo, y para un mejor aprovechamiento de esta jornada, por favor, pedimos a todos los asistentes silenciar los micrófonos. Dudas e inquietudes, por favor, compartirlas en el chat, y al finalizar la ponencia daremos paso al tiempo de preguntas. De esta manera, está todo listo. Esperemos que tengamos todos una muy buena jornada. La licenciada Mónica Carolina Núñez, las peregrinaciones y el turismo. Buenos días, bienvenida, licenciada. Buenos días, Silvia, buenos días a todos. Gracias por estar, sí. Estamos comenzando este ciclo de capacitaciones, un ciclo que la CAT, la Comisión Argentina de Turismo Religioso, viene desarrollando ya en este tiempo de pandemia, varias series de capacitaciones de todo lo que podemos decir y hablar del turismo religioso en el país y en el exterior o en el extranjero. No sé, ¿puedo comenzar ya, Gabriel? ¿Puedo comenzar directamente? Sí, todo tu tiempo, Mónica. Gracias y éxitos en la presentación. Quiero que me digan si se ve bien. ¿Se ve bien? Se ve bien, ¿no? A todos los que están mirando. ¿Todos ven? Sí, sí, Moni, se ve. Bueno, sí. Mónica, vamos a ponelo comenzar. en modo presentación. Ponelo en modo presentación. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, aquí vemos las peregrinaciones y el turismo. Lo que vamos a ver o vamos a trabajar, lo vamos a desarrollar hoy, es un poco de las diferencias y similitudes entre las peregrinaciones y el turismo, pero que más bien hay para mí desde que empecé a armar esto, o sea, trabajarlo, las peregrinaciones y el producto del turismo religioso, hay más bien similitudes que diferencias. Esto sería un poco de los contenidos de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a ver hoy. Historia, migración, antecesor a las peregrinaciones, ¿sí? La migración, ¿sí? Porque siempre hubo migraciones, ¿sí? Antes que la peregrinación. Similitudes, porque para mí hay más similitudes en el sistema de peregrinación y en el sistema turístico. Espacio sagrado y magnetismo espiritual, y el producto, o sea, el tema del producto de la peregrinación, producto del turismo de fe, turismo religioso, las peregrinaciones y el turismo religioso, y finalizamos con algunas conclusiones de la peregrinación y el turismo. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar ahora. Migración, antecesora a la peregrinación, ¿sí? La genealogía de la peregrinación es más larga que la historia de la Iglesia, siendo probablemente anterior a la historia del pueblo elegido del Antiguo Testamento. Más bien eran migraciones. En el Antiguo Testamento, o sea, en la Biblia, ¿sí? La gente emigraba y peregrinaba, ¿sí? Hay hechos que están escritos, hechos históricos, ¿sí? Y siempre se migra o se peregrina ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿sí? Podemos afirmar que la peregrinación no forma parte única del cristianismo. Incluso los creyentes de otras religiones peregrinan y siguen peregrinando, ¿sí? Entonces vamos a tomar el tema de migración antecesor a las peregrinaciones y luego entramos a las peregrinaciones. Aquí podemos ver un poco de historia. Esto es la media luna fértil, ¿sí? Un poquito de teología antes de volcarnos a lo que es la peregrinación y el producto turístico religioso y las peregrinaciones. Aquí vemos una media luna fértil que es toda esta zona del Asia, ¿sí? Tenemos los ríos Tigris y el Éufrates. Tenemos el Edén, donde se creen, o posiblemente que estuvo el Edén. Otros dicen que siempre fue Israel, ¿sí? Tenemos donde posiblemente estuvo el Edén, Ur, ¿sí? Babilonia, el Éufrates, Harán, Israel, Egipto, ¿sí? El Mar Rojo, Moab, y aquí podemos ver el Mar Mediterráneo, Desierto Arábico y el Golfo Pérsico. Hoy toda esta zona es Irak e Irán, ¿sí? Para que nos podamos ubicar un poquito. Hubieron 7 importantes migraciones, ¿sí? Antes de Cristo, migraciones que es, como digo, antecesora a las peregrinaciones. Vamos a enfocarnos ahora en estos lugares que acabo de mostrar aquí,
¿sí? Estos lugares tenemos Edén. Nadie sabe ciencia cierta dónde está ubicado el Edén, pero se conoce aproximadamente el lugar por las referencias dadas en las escrituras. Tenemos los ríos Tigris y Éufrates, dos ríos importantes al norte del Golfo Pérsico. Babilonia, capital del Imperio Babilónico, donde Judá fue llevada en cautiverio por el rey Nabucodonosor. Harán, una ciudad en la región norte de la Media Luna Fértil, que también figura en varias historias del Antiguo Testamento. Volvemos acá, ¿dónde está Harán? Acá podemos ver Harán. Estas serían las grandes migraciones, ¿sí? Antiguamente. El río Jordán, el río que atraviesa la nación de Israel, empezando en Mar de Galilea y terminando en el Mar Muerto. El Mar Rojo, donde ocurrió un hecho, un acto, un milagro, ¿sí? De la separación de las aguas. Pero ¿cuál es el mayor milagro que hizo Dios? Sí, la creación, crear el hombre y la mujer. Fue uno de los grandes milagros del Creador. Y esto es uno de los milagros del cruce del Mar Rojo. El monte Sinaí, ¿sí? Volvemos atrás. Monte Sinaí, acá, donde si pueden ver, ¿sí? Donde Moisés obtiene las tablas de la ley, o sea, Dios le da las tablas de la ley a los pies del monte Sinaí, ¿sí? Y Moab, punto donde Josué guió a Israel a través del río Jordán para entrar en la tierra prometida. Moab, acá tenemos, ¿sí? Avanzamos un poquito. Y aquí tenemos, esto no es para leer, eso si quieren ver, que son hechos realmente que ocurrieron, ¿sí? Y que hoy en día en el Asia lo podemos ver como, y todo lo que es Europa y Asia, Tierra Santa, ¿sí? O Y sea, sumado, tengo que evitar que pase eso, o sea, no puede ser que... estamos avanzando, ¿sí? Estamos avanzando. Muy bien, y aquí le quiero mostrar las grandes peregrinaciones, de Edén a Ur, de Ur a Aram, de Harán a Israel y de Egipto, de Israel a Egipto. Y luego acá se da el éxodo, ¿sí? Esto es en forma resumida. Estos son grandes, digamos, muy grandes clases de teología, ¿sí? Y luego acá se da el éxodo, el cruce del Mar Rojo, avanzamos, para luego entrar a lo que es la peregrinación. Y ahí vemos, el de Egipto cruza en el Mar Rojo, monte Sinaí, Moab, Israel. Estos fueron grandes migraciones antes de las peregrinaciones. Luego tenemos las últimas peregrinaciones de Israel a Babilonia y de Babilonia a Israel, ¿sí? ¿Por qué yo digo, es importante saber, conocer? Estas son grandes migraciones antes de Cristo, para saber de dónde viene esto de las peregrinaciones, ¿sí? Y luego vamos a entrar a lo que es producto de peregrinación y producto de turismo religioso. Bien, los términos con más precisión. Tenemos acá dos grandes términos. El término de la peregrinación se define como un viaje o a un destino sagrado, ¿sí? Este viaje se emprende por motivos religiosos y para realizar actos religiosos, de penitencia o de devoción, ¿sí? ¿Y el turismo religioso qué es? Es una modalidad de viaje que tiene como principal motivación la fe, la devoción, la creencia, la espiritualidad, incluso el interés por visitar las distintas expresiones de arte sacro, incluyendo los diferentes credos o confesiones religiosas. Y acá abajo podemos ver, observar algunas de las principales o símbolos, digamos, o íconos de las principales religiones. Hay muchas, hay diversidad. Yo siempre digo, los grandes centros o grandes peregrinaciones, tenemos la oficial, que es el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, el budismo y el hinduismo, que son grandes centros o destinos sagrados, ¿sí? Que tienen grandes basílicas o destinos sagrados que mueve o moviliza cantidad de personas o fieles o peregrinos. ¿Sí? Estas serían las principales religiones. Las peregrinaciones y el turismo, un poco de historia. El turismo religioso es una de las primeras formas de turismo. Desde el principio de la historia, las personas empiezan a visitar los sitios sagrados. Desde el periodo bíblico, como venía explicando, los importantes centros religiosos se habían convertido no solo en parte del paisaje cultural, sino también se habían convertido en esto de un mercado local y gran importancia para la economía local. O sea, estamos hablando de un desarrollo local. En el mundo, tanto Jerusalén como Roma y la peregrinación a la Meca continúan atrayendo a millones de visitantes año tras año, ¿sí? Esos son grandes, de diferentes religiones, lo que quiero ver, grandes centros o destinos sagrados. Y en años recientes el turismo religioso se ha desarrollado, se ha empezado, ¿sí? Y se lo ve a este viaje religioso, por así decirlo, que incluye en este mercado al peregrino de lujo
hasta el de mochila, y desde el institucional y hasta el viajero que voluntariamente busca acercarse ese tipo de experiencia por una necesidad personal. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Eso es lo que quiero ver. Arrancamos de un poco de historia, migración antes de peregrinación, peregrinaciones antecesor al turismo, en este caso turismo de fe, turismo religioso. Seguimos con un poco de historia. No vamos a desarrollar todo, sino la edad antigua y la edad media y renacimiento. En la edad antigua o clásica, aquí vemos cómo ya también se veía. En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio y al tiempo libre. Lo dedicaban a la cultura, la diversión, religión y deporte. Desplazamientos más destacados eran los que realizaban por motivos de asistir a los Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia. También allí, en esta edad, ya se podían ver grandes peregrinaciones religiosas que se dirigían a los oráculos de Delfo y de Dona. Durante el Imperio Romano, los romanos frecuentaban ciudades termales que realizaban muchos viajes de placer, ¿sí? Y todo esto se daba porque había una paz romana, desarrollo importante de vía de comunicación y la prosperidad económica, y a su vez que había el tiempo libre, ¿sí? En la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media y el Renacimiento. Aquí podemos ver una foto de la peregrinación a la Meca. Fíjense, vamos tomando nota, miren lo que es la cantidad de fieles como alberga, ¿sí? Y acá hay creyentes y no creyentes, en esta foto que vemos peregrinos orando en la mezquita sagrada de la Meca, ¿sí? Y esto tiene que ver con planificación, que después vamos a hablar sobre la planificación para albergar a esta cantidad de gente, cómo vamos a hacer, cómo va a trabajar, ¿sí? La infraestructura, el equipamiento. En la Edad Media y el Renacimiento surge un tipo de viaje nuevo, en este caso grandes peregrinaciones religiosas, que estaban ya presentes en la época antigua y clásica. Pero tanto el cristianismo como el islam se extenderían a mayor número de creyentes y los desplazamientos serían mayores. Y ahí vemos que son famosas las expediciones desde Venecia a Tierra Santa y grandes peregrinaciones al Camino de Santiago de Compostela. Y ahí vemos otras grandes peregrinaciones en toda Europa, y así se fueron creando en la Edad Media los mesones y todo tipo de servicios para los caminantes o peregrinos. Los mesones, para el que no conoce la palabra mesón, eran posadas o establecimientos para albergar a la gente cuando llegaba, ¿sí? De ahí viene la palabra alojamiento, establecimiento. Ahí podemos ver en la Edad Media, Renacimiento, los primeros servicios, ¿sí? Bien, aquí estamos entrando en lo que es el tema en sí de que hoy nos convoca, las peregrinaciones y el turismo. Y ahí podemos ver qué son las peregrinaciones y qué relación tiene con el turismo religioso. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre estos fenómenos? Y hay una serie de elementos y características, tanto en la peregrinación como en el turismo religioso o turismo de fe. Tenemos los destinos, que son considerados como sagrados, parte de los peregrinos y en las propias características del viaje define también esto al viaje, lo define como un viaje sagrado, por el contexto religioso en el que se desarrollan las peregrinaciones. Entonces, tres elementos fundamentales: el destino, el espacio sagrado y el viaje. Y a su vez, en ese viaje, ¿quién va? El peregrino o el turista fiel, ¿sí? Serían estos tres grandes elementos. Las peregrinaciones y el sistema turístico, ¿sí? Estamos entrando a otro tema, que yo digo que hay similitud, más bien, en vez de diferencias, hay más similitudes que diferencias. Entonces, ¿cuáles son esos elementos comunes que existen entre peregrinación y turismo? Cuando hablamos de peregrinaciones históricas, nos encontramos ante un claro antecedente del turismo, y ambas formas de viaje se dan en la actualidad. La peregrinación hoy por hoy es solamente una forma de turismo, porque, ¿cómo se ve? El sistema turístico y el sistema de peregrinación serían absolutamente idénticos. Ambas formas de viaje participan de un continuo que comparten elementos comunes que hacen que ambos fenómenos conformen un sistema con características similares, o sea, el sistema turístico y el sistema de peregrinación, ¿sí? Y ahora vamos a ver los tres elementos. En el sistema turístico, tres elementos. Uno, el elemento dinámico. Su componente principal es la demanda. Después tenemos el elemento estático, el destino como eje central. En este caso, como estamos hablando de peregrinaciones, el destino de un santuario, por ejemplo, destino sagrado, ¿sí?
el elemento secuencial, se destacan los impactos del turismo, ¿sí? Entonces, en el sistema turístico, 3 grandes elementos. El elemento dinámico, ¿sí? Que es la demanda. El elemento estático, que es el destino o centro turístico, en este caso, hablando de peregrinaciones, el santuario, ¿sí? Y aquí, el anterior era sistema turístico, ¿sí? Para que encontremos las grandes similitudes, ¿sí? Y acá, sistema de peregrinaciones. 3 elementos: el viaje, el santuario y el peregrino. El viaje, dentro del viaje, en lo que al sistema de peregrinación se refiere, ¿qué diferencia tenemos? Tenemos ahí la ruta de acceso y la de regreso, ya que aunque se toma la de regreso, que es donde juega la experiencia, ¿sí? El de llegar a la meta, que el peregrino peregrina hacia el lugar sagrado. Y eso es lo importante, ahí donde juega una serie de experiencias. Hoy hablamos de turismo experiencial también, ¿sí? Que supone el entrar en contacto con la forma paulatina con lo sagrado. El santuario, hay que tener presente la multifuncionalidad del espacio sagrado, o sea, dónde está ubicado, en este caso, el santuario, la basílica o el destino sagrado, partiendo del hecho de que la peregrinación es un constructo cultural de experiencias, ¿sí? Por ello es importante considerar la situación y la localización del santuario y advertir cuál es la significación que se le da a esa meta. Hay santuarios que en su mayoría se ubican en las periferias, ¿sí? De los grandes centros, en la periferia, y hay otros que sería zona urbana y zona rural. Por ejemplo, el Vaticano, la Ciudad del Vaticano, está en pleno centro, ¿sí? Bueno, y el último elemento, sistema de peregrinaciones, 3 elementos: el viaje, el santuario y el peregrino, ¿sí? Y ya les voy a decir cómo hay similitudes ahí. El sistema de peregrinación, 3 elementos: el peregrino, que son las personas que entienden el viaje sagrado como el límite de ruptura con la rutina y con el contexto familiar de la vida ordinaria. Es por ello que es necesario tener en cuenta la motivación, ¿sí? La motivación, que puede ser motivación religiosa, la motivación cultural. Y en toda peregrinación, si bien van fieles creyentes, pero eso no quiere decir que también van a caminar o acompañar todas las personas de la misma fe. No, hay creyentes que son de otras religiones también. Acá podemos ver imágenes para que vean la similitud que hay entre el sistema turístico y el sistema de peregrinación. Esto es una imagen de una peregrinación. Y vemos, esto es la ruta de acceso. Si pueden ver bien, la ruta de acceso. En el sistema turístico viene a ser las rutas de tránsito, por donde fluye la corriente turística de quien es el turista. Y en este caso, en el sistema de peregrinación es la ruta de acceso y tenemos el peregrino y el viaje. Ahí vemos las similitudes. ¿Se va entendiendo? Y imagen de un peregrino. Antiguamente, ¿cómo era el peregrino? Que llevaba su alforja, el bastón, la calabaza donde llevaba agua. ¿Cómo era antiguamente un peregrino? Y hoy, ¿cómo tenemos? Y se siguen dando, hasta hoy se siguen dando las grandes manifestaciones religiosas o peregrinaciones. ¿Sí? Ahí pueden ver de dónde se sacó la fuente. Y entonces, para que se vaya entendiendo. Sistema de peregrinación. Tenemos las rutas de aproximación al santuario y de regreso al lugar de residencia habitual, el sistema de peregrinación, ¿no? Luego, el santuario y su entorno. El impacto que supone las peregrinaciones en el contexto del santuario y su entorno, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo los sistemas de peregrinación, sistema turístico y sus similitudes y características, ¿sí? Las peregrinaciones, ¿qué es? Un viaje, ¿sí? ¿A dónde? A un lugar sagrado, a un destino sagrado. Que tiene que ver con la ruptura de lo cotidiano, ¿sí? De lo que hacemos diariamente, ¿sí? Ruptura de lo cotidiano, ¿sí? Apartarnos de lo profano, ¿sí? Para convertirse en algo extraordinario, en algo sagrado. Las peregrinaciones. Viaje sagrado, que tiene que ver con una ruptura, ¿sí? De lo cotidiano, de lo profano, ¿hacia dónde? Hacia un lugar sagrado. ¿Sí? Esas son características de una peregrinación, elementos de una peregrinación, sistemas
similitudes del sistema turístico y del sistema de peregrinaciones. Bueno, hablábamos de la motivación religiosa. Tenemos una motivación cultural y una motivación religiosa. O sea, el peregrino que es fiel, obviamente va a llegar a destino, va a hacer la peregrinación, va a participar del Vía Crucis. Y aquel que no es, o sea, que no profesa la misma fe, pero yo le llamo al turista curioso o no, o puede ser un historiador, sí, un profesional que llega a destino y quiere conocer, ver ese hecho trascendental que está ocurriendo. Entonces, hay diversidad de motivación religiosa. El turismo religioso no solo se trata de visitar un lugar sagrado, sino también de visitar las culturas, tradiciones, costumbres, gastronomía, conjugados con el paisaje natural. El viaje de tipo religioso puede ser la causa inicial de un viaje, pero también puede ser parte de un viaje que incluya un destino con atractivos adicionales. Un error muy común es asumir que el viajero debe ser de la misma religión, que es lo que estoy diciendo, no necesariamente es de la misma religión, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una imagen del Vaticano, si todos pueden ver, ¿sí? Por ejemplo, el Vaticano, que aunque tenga un significado especial para los católicos, millones de no católicos también visitan el Vaticano por un sentido espiritual y por su belleza y arquitectónica. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen con una multitudinaria congregación de fieles y no fieles. ¿Y cómo debemos trabajar? Acá hay que trabajar en forma mancomunada, sector público, privado, ¿sí? Y la iglesia, para albergar, recibir a esta gran cantidad de, en este caso, primeramente de peregrinos, y después aquel que no es, pero que también llega a destino, quiere ver, conocer. Y esto sumado, ahí entra lo que es el turismo religioso, el concepto sumado de conocer otros lugares, el deseo de descanso, ¿sí? Y que tiene que ver con la recreación. Ahí vemos peregrinación y turismo, algunas similitudes y diferencias. Peregrinación. El motivo de la peregrinación es sobre todo de carácter religioso, es la llegada a lo sagrado. Toda peregrinación es un acto de culto y va unida a la oración y otras formas de culto que practican durante el viaje y en el lugar sagrado. Aquí vemos que el turismo religioso es animado, en primer lugar, por aspectos de conocimiento religioso, histórico, cultural, y anexamos otros productos, ¿sí? También el turismo religioso, al visitar el lugar sagrado, se visita, ¿sí? Durante el viaje, pero no se toma como destino final. Aunque participan con devoción a los actos de culto, al visitar un santuario o una iglesia, dan prioridad a las visitas de objetos pertenecientes a otra cultura, ¿sí? Y por último, la peregrinación no excluye otros motivos, como la amistad con otros intereses y hasta experimentan aventura, distracción y diversión. Y ahí vemos similitudes y diferencias, ¿sí? Bien, este es el otro tema, otro de los contenidos. Arrancamos desde el Asia, ¿sí? El Asia, que es la cuna o creación de la raza humana. En el Asia se cree, ¿no? Donde estuvo el Edén, ¿sí? Y las grandes migraciones, los grandes hechos históricos que hoy las grandes agencias de turismo, sobre todo en turismo religioso, pueden vender todo eso que, por ejemplo, hace una semana atrás estuvimos viendo la ponencia de Sebastián Parra, que hablaba de Israel y los grandes hechos históricos bíblicos, ¿sí? Yo les mostré algo en forma general, muy resumido, ¿sí? Y no bajé a mostrar directamente las imágenes, sino para ver cómo surge esto de las grandes migraciones y que se dan hasta hoy en día, se siguen dando migraciones, peregrinaciones, movimiento, traslación de personas, y que al llegar a destino demanda servicios. Y aquí tenemos el magnetismo espiritual, o sea, todo destino sagrado, o cuando llegamos a un lugar sagrado, tiene un magnetismo espiritual. En este caso, la peregrinación tiene una serie de características propias, ¿sí? Como ser el destino del viaje, y que suele ser un espacio que posee un magnetismo espiritual. Ese magnetismo espiritual, ¿sí? Tiene que ver con hechos históricos que hayan ocurrido en el lugar o la zona. El magnetismo espiritual de esos lugares radica en la propia historia de los mismos. Así se han convertido en los lugares con un fuerte magnetismo espiritual. Por último, algunos lugares tienen un magnetismo espiritual por la dificultad que supone su acceso, por el factor de riesgo y la penitencia que conlleva el salvar los obstáculos hasta llegar al lugar sagrado, ¿sí? Entonces, ¿qué
todo lugar o destino turístico, sea de la religión que sea, tiene un hecho histórico que haya ocurrido ahí, ¿sí? Y a su vez, aquí vemos algunas características. El magnetismo espiritual. ¿Por qué? Porque tiene curas milagrosas, las apariciones sobrenaturales, la geografía sagrada y, en este caso, como decíamos, la dificultad de acceso. Eso todo hay que tener en cuenta. Y hemos visto fotos anteriores lo que genera ese magnetismo espiritual que atrae esa cantidad de gente, ¿no? Bien, estamos hasta ahí. Magnetismo espiritual tiene que ver con las curas milagrosas, las apariciones sobrenaturales, la geografía sagrada y la dificultad de acceso, ¿sí? Y aquí vemos grandes centros de peregrinación o destinos sagrados o destinos religiosos en el mundo. Tenemos Roma, con la Ciudad del Vaticano, tenemos en Tierra Santa, ¿sí? Israel, con Jerusalén, Belén, Nazaret y el Mar de Galilea, la peregrinación a la Meca, ¿sí? En la India, ¿sí? Los ríos de la India, en especial el Ganges, venerado por multitud como medio de salvación y antídoto, ¿sí? Fátima y Lourdes, son grandes centros en Europa de peregrinaciones, ¿sí? Sin nombrar acá en América ¿qué tenemos? Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, que millares de fieles y peregrinos en muchas oportunidades ha superado a sus pares en Europa, ¿sí? Y en América Latina, ¿qué otros tenemos? ¿Sí? En Argentina, en México. Y aquí podemos ver de nuevo una imagen de la peregrinación a la Meca. Fíjense la cantidad de fieles que alberga, la cantidad de peregrinos. Y entre esta cantidad de fieles y peregrinos también está el que no es creyente o no profesa la misma fe. Bien, aquí quiero mostrar esto un poquito, para que podamos entender y ver cómo el turismo religioso o el turismo de fe es un polo generador de desarrollo local, ¿sí? Aquí vemos el santuario de Lourdes en Francia, ¿sí? Y su aparición en el monte de los Pirineos. Aquí podemos ver la imagen donde ocurrió el hecho, en este caso el magnetismo espiritual, ¿sí? Bueno, de ahí vemos antiguamente cómo eso fue creciendo, ¿sí? Su atracción, y luego, primeramente era una capillita, luego una iglesia, y hoy tenemos una gran basílica. Y fíjense cómo esto, a modo de ver desde arriba, planificar primeramente. Aquí vemos cómo se mueve todo lo que es la planta turística, equipamiento, infraestructura, porque al llegar a destino, o sea, el peregrino fiel o no fiel al llegar, del destino que solicita, demanda servicio. El turismo es servicio, brindar un servicio. En las peregrinaciones también, mínimamente alojamiento, alimentación, y aquí podemos ver hospitales, ¿sí? Centros de recreación. Entonces aquí podemos ver cómo esto se moviliza y se conjuga con todos los actores, tanto para la peregrinación, y entran a jugar los actores turísticos, turismo de fe, ¿sí? Sector público y privado y la iglesia. Y podemos ver esta gran planificación, cómo se ha hecho acá y se desarrolló para albergar año tras año a la cantidad de fieles, peregrinos, hospitales para atender a los enfermos, hoteles para albergar a la familia de esos enfermos, ¿sí? Y ahí tenemos toda la recreación, sistema de rutas de acceso, de tránsito por donde fluye la corriente turística. Así que ahí podemos ver esto, cómo es la similitud que hay entre un producto de peregrinación y un producto de turismo de fe, turismo religioso, ¿sí? Si bien el turismo religioso está dentro del turismo cultural, y las peregrinaciones, ¿sí? Aquí podemos ver otros imágenes de grandes destinos sagrados o centros de cultos religiosos o grandes peregrinaciones. El turismo religioso, al igual que los demás productos turísticos, demanda servicios. El visitante, peregrino, turista, fiel o no fiel, demanda de la población receptora, o sea, cuando llega a destino, una serie de servicios, no solo de alojamiento y de alimentos, sino de otros tipos de servicios como recreación, esparcimiento y de actividades, ¿sí? Y esto acá estamos hablando de planificación y desarrollo, ¿sí? No es así nomás, esto es planificación y desarrollo, trabajo en conjunto, vuelvo a decir, de la comunidad, concientizar primeramente al municipio, al lugareño, ¿sí? Para recibir, preparar, para recibir y albergar a esta cantidad de gente, ¿sí? Y entran a jugar también todos los actores que intervienen en los servicios, en el turismo, ¿no?
Aquí podemos ver Lourdes, el Vaticano y México, ¿sí? Nuestra Señora de Guadalajara, México. Y sin mostrar, porque hay muchos otros, ¿sí? Bueno, hablando de planificación, quiero que vean esto. Hablando de planificación, esto es muy importante. En Arabia Saudí, sí, primeramente uno de los productos es el oro negro, el petróleo, perdón. Pero, fíjense esto, volvemos a la peregrinación a la Meca. Fíjense esta imagen, la gran cantidad de fieles. Ellos trabajaron un plan estratégico, ¿sí? Ante la caída del petróleo, el turismo religioso se convierte en el oro blanco de Arabia Saudí. El país acogió a más de, fíjense este número, 2.350.000 fieles de más de 168 nacionalidades en la peregrinación a la Meca de ese año. El reino se propone ambiciosas obras de infraestructura para elevar la cifra a 6 millones de visitantes, ¿sí? Porque para llegar a esto hay que trabajar infraestructura, equipamiento, planificación, como siempre digo. Y ahí vemos el lema de la peregrinación a la musulmana a la Meca del 2017, hay un plan estratégico, ¿sí? 2017-2030, ¿sí? Ellos lo llaman al turismo religioso oro blanco. Fíjense. Así que yo apuesto que el turismo religioso es desarrollo local, es planificación, es desarrollo laboral, ¿sí? Aquí entran a jugar un montón de personas para... Aquí vemos otro. Continuamos con la peregrinación a la Meca. Se dio a conocer un ambicioso plan de reforma denominado Visión Saudí 2030. Estamos hablando de un plan estratégico. Argentina también tiene un plan estratégico, el FEDS, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2030. Y aquí vemos, en este caso, el plan estratégico de Arabia Saudí para diversificar la economía, ¿sí? El turismo religioso es uno de los principales objetivos donde ellos apuntan. De aquí al 2030 esperamos acoger todos los años 6 millones de fieles durante la gran peregrinación a la Meca. Pero aquí, fíjense en esta imagen, aquí no hay solo de la misma religión o del Islam, hay muchos otros que son turistas que van a ver todo este hecho trascendental, ¿sí? Y para eso necesitas infraestructura, ¿sí? Un hotel, ampliar, ¿sí? Nos va a dar abasto, bueno, tenemos que trabajar para infraestructura, equipamiento, recreación, para que el turista no solo llegue a la Meca, participe, vea, y después, ¿qué más le ofrecemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos para recorrer y ver y conocer en ese lugar? Una cosa es llegar, ver, conocer la peregrinación a la Meca, y después, bueno, estoy en Arabia Saudí, ¿qué más tengo para ver y recorrer? La idea es que pernocte, que se quede más de 2 días, ¿sí? Por ejemplo. Y por eso decimos que apostamos al turismo religioso, ¿no? Que es un producto. Quiero cerrar acá antes de pasar a lo del peregrino, o sea, que el turismo religioso es un producto. En estos años que yo llevo trabajando, investigando, ya hace más de 10 años, hubieron gente que me dijeron que el turismo religioso no es un producto, pero sí es un producto. Está comprobado que al llegar a destino, ¿sí? Necesita y demanda servicios, y el servicio es, el turista al llegar, o el fiel demanda mínimo alojamiento, alimentación, recreación, y eso es turismo, y ofrecerle qué más tenemos para mostrarle del destino sagrado al que llega. Así que está comprobado que es un turismo y es totalmente un producto transversal, ¿sí? Bien, hablando de peregrinaciones, ¿qué es un peregrino? Sabemos, un peregrino es un viajero que visita un lugar sagrado, casi siempre por motivos religiosos. El término peregrino deriva del latín peregrinus, que peregrina, extranjero o caminante también le dicen, ¿sí? Esto es una imagen antigua de quién era el peregrino, ¿sí? Aquí podemos ver hoy, aquí vemos una imagen antigua, hoy un peregrino. Peregrinos a Santiago de Compostela, que también son turistas, como digo, ¿no? El turista, el término deriva etimológicamente del latín tornus, tornic, ¿sí? Y hace referencia a aquel viaje que se realiza retornando o volviendo al punto de partida. En este caso el peregrino va, llega a la meta, y en esa meta, en ese viaje es donde se dan esas experiencias, ¿sí? Y luego de estar en el lugar sagrado de participar. Y aquí vemos los peregrinos a Santiago de Compostela, que para mí también son turistas, ¿no? Fiel o no fiel, como le digo. Aquí vemos la Catedral de Santiago de Compostela, un poco de su arquitectura, ¿sí? Un poco vemos desde arriba, que tiene planta de forma de cruz latina,
¿sí? Desde la antigüedad, en su mayoría, el primer estilo fue el estilo románico, y en su mayoría tienen forma de planta de cruz latina, ¿sí? Podemos ver esto, para demostrar un poquito, ¿no? Los peregrinos cuya meta era Roma, esto es un término que siempre hubo, pero por ahí muchos no conocen, eran llamados romeros, antiguamente, ¿sí? Los peregrinos cuya meta era Roma eran llamados romeros. Los viajes o peregrinación en grandes grupos hacia un santuario o ermita se llamaban romerías, ¿sí? O sea, otro tipo, otro nombre de peregrinaciones romerías. Acá nosotros tenemos las misiones jesuíticas. Después de la expulsión de los jesuitas y la invasión y de la muerte de los jesuitas, acá hay un hecho, sobre todo en Concepción de la Sierra, donde tenemos la misión jesuítica de Concepción de la Sierra, y donde ahí se encontraron 3 tumbas, donde se creen que están San Roque González, San Juan del Castillo y San Alonso Rodríguez. Y después de este hecho trascendental de la muerte de estos jesuitas y de la expulsión, pasaron los años, el tiempo, y hoy se asentó, hoy todo lo que es el pueblo de Concepción está asentado allí. Pero ellos veían cómo los aborígenes que fueron expulsados venían en forma de romería y llevaban alguna ofrenda o algún ramo de flores a esas tumbas, ¿sí? Entonces eran las romerías de los aborígenes. Ellos decían que ahí estaban San Roque González, San Juan del Castillo y San Alonso Rodríguez. Y eran romeros, romerías decían. Entonces aquí vemos otro tipo de romerías. En esta foto podemos ver la ruta de acceso al destino sagrado o ruta de tránsito en el sistema turístico, ¿sí? Por donde fluye la corriente turística, que son los turistas, y en el sistema de peregrinación vienen a ser los peregrinos, la ruta de acceso, el viaje y los peregrinos. Ahí vuelvo a mostrar otra vez el tema de similitudes en el sistema turístico y en el sistema de peregrinación. Y romerías, en vez de decir peregrinación. Muy bien, seguimos hablando para ir cerrando, ya falta poco para terminar. Las peregrinaciones y el turismo, su vinculación con entes públicos y privados, ¿sí? Debemos trabajar en forma conjunta. Acá hay más imágenes donde podemos ver los accesos, ruta de acceso, ruta de tránsito y la corriente turística. Y de la planificación, debemos trabajar en forma mancomunada, en cada municipio, ¿no? Yo digo en planificación, hacer relevamiento, investigación, trabajar con el gobernador, intendente, el director de turismo, ¿sí? Y las autoridades eclesiásticas, para armar, ver, desarrollar esto, a ver qué tenemos para poner en valor un producto turístico religioso. Acá en Misiones tenemos el caso del Parque Temático de la Cruz de Santa Ana. Si bien Misiones es una provincia totalmente turística, pero también nosotros en la provincia de Misiones, Argentina, tenemos en la zona sur las misiones jesuíticas, ¿sí? Y tenemos en la zona centro la Fiesta Nacional de los Inmigrantes, porque después de la invasión, después de los jesuitas, vinieron muchos inmigrantes. Entonces los inmigrantes venían con su historia, su fe, sus tradiciones y sus culturas. Y los grandes destinos que tienen Misiones son las Cataratas de Iguazú, ¿sí? Las misiones jesuíticas, los Altos del Moconá, y a su vez este proyecto creado, que es creado por el hombre, el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana, donde Santa Ana se la conocía por la chipa o se la conocía por la rapadura, pero a su vez de este proyecto de fe creado, ¿sí? Que ahora vamos a ver un video, que quiero compartir un video antes de cerrar con ustedes, el tema de la planificación y cómo a través de ese proyecto y trabajo en forma mancomunada generó un desarrollo local, primero en la población, en el municipio, ¿sí? Y luego la gente dice, bueno, los chicos llegaban, la gente estudiaba secundario y se tenía que ir, luego se iban a estudiar y ya no volvían. Pero a través de un proyecto o producto turístico religioso que podamos tener, es puertas abiertas y generador de empleo, desarrollo local. Antes de ir al video, aquí muestro, esta situación ha dado pie para que varias disciplinas empiecen a ver al turismo religioso y a las grandes peregrinaciones un objeto de estudio, entre ellas la economía, la geografía, la mercadotecnia y sobre todo la planificación, entre otras muchas, ¿sí? Voy a compartir un video.
tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Nosotros estamos aquí dispuestos a iniciar estos caminos del Bicentenario desde el corazón. Vamos a hablar desde la fe, vamos a hablar desde la esperanza, desde la autoestima de un pueblo que ha decidido que cambiará su destino. Estamos hablando de la localidad de Santa Ana. Este pueblo santanero que está creciendo en su fe y en sus posibilidades a los pies de la cruz. Hasta Santa Ana vamos. Hay más esperanza para la gente que no tenía trabajo, hay más esperanza para los que sí están en ese tema y sí, para todo el pueblo sí, atrae progreso. Pueblo que se ha comenzado a organizar en torno a esta cruz, por lo que agradecemos a todos los que han puesto la esperanza en nosotros, han decidido este proyecto, esta gran obra que, como se puede ver, no solamente genera la inversión, el recurso económico, sino también genera la fe, la devoción. Caminos de fe, caminos llenos de esperanza, llenos de la promesa y la seguridad de un tiempo mejor. Santa Ana dice presente a los pies de la cruz. Muy bien, seguimos para ir cerrando, terminando. Espero les haya gustado ese video, que es, eso es una manifestación clara de que podemos apostar al turismo de fe, al turismo religioso, a las peregrinaciones, y que demanda servicios, demanda desarrollo local para las personas, como aquí hemos escuchado, las personas locales han hablado, ¿sí? Que se pueda apostar a este tipo. Esto es un proyecto, la cruz del Parque Temático de Santa Ana tiene más de 182 metros de altura, es inmenso, eso está ubicado en el cerro de Santa Ana, y abajo hay senderos para visitar, senderos de la selva, para visitar, hay un mariposario, así que eso después en otra podemos trabajar y mostrar mejor lo que es el Parque Temático de la Cruz. Bienvenido, es un proyecto, ¿sí? Que ya está lanzado y fue saliendo de la pandemia. Fue uno de los primeros parques que se abrió porque tiene que ver con al aire libre, ¿no? Y teniendo en cuenta la capacidad de carga. Fue uno de los primeros parques que se abrió al público, y luego las cataratas del Iguazú. Muy bien. Para ir cerrando, no se debe, aquí como dice, ¿no? El turismo basado en la fe involucra a personas de todas las edades y de todos los sectores y de todos los credos. No se debe asumir que el turismo basado en la fe representa solo un segmento de mercado. El turismo religioso y basado en la fe tiene la ventaja de ser atractivo para personas de todo el mundo, de todas las edades y de todas las nacionalidades. Los profesionales en turismo deberían ser conscientes de este tipo de mercado, que se va duplicando año tras año, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver imágenes de la Fiesta Nacional del Inmigrante, ¿no verá? ¿Sí? Esta es la Iglesia Catedral de Posadas, Misiones, en la capital de Misiones, ¿sí? Así que vamos cerrando. Peregrinación y turismo. La experiencia turística, al igual que sucede con la peregrinación, supone un cambio de situación en el momento en el que se vive. El peregrino, o sea, el turista es un peregrino secular, ¿sí? La peregrinación y el turismo son formas de viajes que conviven en la actualidad, y en muchas ocasiones apenas sí se puede marcar diferencias. En lo que se puede plantear dudas en el hecho de que las peregrinaciones históricas se puede ver un antecedente del turismo actual. Y conclusiones finales. Yo digo conclusión y concientización. Peregrinación y turismo. El turismo religioso, ¿sí? O producto de las peregrinaciones, promueve la preservación de la cultura e integra distintos segmentos sociales y culturales. Promueve la educación ambiental, estimula el desenvolvimiento local y regional, dimensiona mayor infraestructura, permite saborear la gastronomía local, promueve la producción y ventas de artesanías local, municipal y provincial, promueve la producción y ventas de productos de la agricultura, ¿sí? En este caso el de la zona o lugar donde se desarrolla el producto turístico religioso o la peregrinación. Conclusión y concientización, ¿sí? Conciencia, en esto del turismo de fe, turismo religioso, debemos formar al profesional que va a trabajar en el área, ¿no? Tanto a los guías como a todas las personas que van a atender al público o al peregrino.
tenemos conciencia, capacitación y profesionalismo como base para el turismo religioso y las peregrinaciones. La capacitación del recurso humano genera profesionales altamente calificados, profesional con visión, percepción turístico para generar objetivos estratégicos. Y educación es igual a pensamiento analítico y comprensión de conceptos, ¿sí? El profesionalismo como un factor estratégico en las políticas de turismo y de Estado, ¿sí? Capacitar a la persona que va a atender, ¿sí? En las casillas de informe, al guía que va a atender, o sea, trabajar con guías especializados en turismo religioso, en este caso para trabajar en los destinos sagrados, turísticos, religiosos, ¿sí? Y es muy importante la profesionalización del sector. Trabajo en forma mancomunada, la planificación, sector público, privado, iglesia, intendentes, directores de turismo, ¿sí? Y la población en sí, el lugareño. Bueno, hasta aquí me quedo, espero no haya sido muy extensiva. Esto es mucho para hablar, hay mucho, se puede desarrollar más sobre lo que es la planificación en turismo religioso, eso se puede dar otra charla, otra oportunidad. ¿Sí? Hasta aquí, espero, no sé, preguntas, si hay algunas preguntas. Gracias, Mónica, por tu presentación, ha sido muy clara. ¿Se entendió? Eso es lo que quiero saber, si se entendió la idea, ¿sí? Sí, bueno, igual toda la gente no te va a poder responder porque están con los micrófonos apagados. Sí te puedo compartir algunas manifestaciones tanto por Facebook como en el chat de Zoom, que bueno, felicitando, hay algunas preguntas que ahora seguramente Clara te las va a ir comentando. Felicitaciones, agradecen la exposición, la amplitud de los comentarios. Quisiera compartir desde dónde están conectadas las personas que están siguiendo esta transmisión, ya sea por Zoom o por Facebook Live. La verdad que se superaron las 100 personas entre ambas plataformas, así que felicitaciones. Bueno, saludos desde Junín de los Andes, Alem Misiones, gracias. Tajira, Bolivia, Buenos Aires, Santa Ana, La Rioja, Villa Cura Brochero, Ponomá de Río Negro, Ituzaingó, Corrientes, Villa Carlos Paz, Cafayate, desde Uruguay, desde Famalá, San Luis, también personas de Santa Fe, Salta, Tucumán, muchas personas de Córdoba, quiero destacar esto, desde Jujuy, saludos desde Lima, Perú, Florida, provincia de Buenos Aires. Bueno, está también acompañando Marcela Villares de la Comisión Episcopal de Migrantes, así que gracias por acompañar esta presentación. También de Villaguay, Entre Ríos, Formosa, Cruz del Eje, Río Negro, Paraná. Ahí está, se activó un audio de algunas personas. Sigo con los saludos desde Paraná, Corrientes, Altagracia. También está la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Compostela, agradecemos el acompañamiento. Personas de Colombia, de Cortines, Luján, San Nicolás, provincia de Buenos Aires, de Miramar de Alceusa, de Córdoba. Enriqueta, que siempre está siguiendo este ciclo de capacitaciones desde Puebla, México. Gracias, Enriqueta, por acompañarnos. Santiago del Estero, Bolivia y Villa Gesell. Esas fueron un poco las personas que estuvieron compartiendo saludos durante tu presentación, tanto por el chat como por los comentarios de Facebook. Si te parece, Mónica, le damos habilitación a Clara para que comparta algunas preguntas que fueron dejando algunas personas que están participando. Sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, acá hay una pregunta que dice, para recibir a los peregrinos o visitantes, ¿es necesario que se modifique la idiosincrasia del lugar? Sí, la idiosincrasia, sí, hay que crear conciencia, es como dije, concientización primeramente, crear que la gente vea, conozca el lugareño, primero qué es lo que tiene, ¿sí? Y que a través de eso se pueda generar puertas abiertas, ¿sí? Para recibir al peregrino. Por ejemplo, acá, un ejemplo claro en Corpus, que tenemos la gente misma, el lugareño, hay gente que vivió ahí, que vive grande ya de edad y no sabe que tenemos una misión jesuítica, o no toma conciencia que tenemos un producto
producto de la humanidad, de una misión jesuítica. Entonces, ¿eso qué hay que hacer? A través de los jóvenes, de carreras, de turismo, de la educación, concientizar al lugareño primeramente. Romper con esa, como decís, esa idiosincrasia, ¿no? Y luego trabajar en forma mancomunada, capacitaciones, siempre digo con el lugareño, director de turismo, sí, el municipio, para poder luego abrir las puertas y poder poner en valor, ¿sí? Y recibir al peregrino. Bueno, la siguiente dice si las peregrinaciones son siempre a pie. No necesariamente. Acá en Misiones tenemos bicicleteadas, ¿sí? Generalmente hay peregrinaciones náuticas también, saliendo de Cacupé, Paraguay, a Itatí, Corrientes. No necesariamente son a pie. Las principales, la más clásica es a pie, pero hay náuticas, en el sur también, en todo el país, hay peregrinaciones náuticas, bicicleteadas, a caballos, a Luján hay peregrinaciones a caballos, ¿sí? En el país de la Argentina. Acá había una que preguntaba la distancia que hay entre Santana a Posadas. 40 kilómetros. Tenemos Posadas, ciudad capital, tenemos un aeropuerto aquí en Posadas, así que la gente puede venir a través del aeropuerto que tenemos en Posadas. Posadas es una ciudad turística con mucha hotelería, y a 40 kilómetros tenemos la ciudad de Santa Ana y luego la misión jesuítica a 60 kilómetros de San Ignacio. Así que bienvenidos. Bien. Y estas son algunas que pude ver, unas preguntas, no sé si hay algunas más. Unas preguntas más. No sé, Gabriel, si hay algunas más. ¿No te paso, Tamara? ¿Algunas otras preguntas de Facebook? No, vamos todavía no. a revisar, déjame revisar un poco el Facebook, porque también se estaban sumando otros saludos. También varias personas que han sumado saludos y felicitaciones desde Corrientes y también desde Corpus Misiones. Acá también saludan desde Gobernador Virasoro de Corrientes. Han bastante participantes de Corrientes también, ¿eh? Así que agradecemos. Estoy revisando, porque la verdad que el contenido en comentarios es bastante extenso entre los saludos y felicitaciones, ¿no? Acá hay un comentario de María Lorena Rivero que dice: al retomar las actividades, si podríamos decirlo normales, del turismo, ¿cuáles serían o cuáles son los protocolos de bioseguridad que se tendrían que seguir con todos los actores participantes del turismo, sobre todo por la parte religiosa, el aforo de lugares, etcétera? Bien, aquí, bueno, en Argentina cada provincia hizo su protocolo, cada municipio, y nosotros aquí en la provincia de Misiones se trabajó desde el Ministerio de Turismo, en forma conjunta también con protocolos a nivel nacional, Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Obviamente el tema del distanciamiento para recibir al turista en las casillas de informe, obviamente con barbijo, guantes, todo lo, alcohol en gel, alcohol, todo lo que sea necesario. Y el tema de la visita a los parques disminuyó, sería teniendo en cuenta la capacidad de carga y por el distanciamiento. Si antes entraban, por ejemplo, en el Parque Nacional Iguazú 5.000 personas, bueno, ahora 2.500, para ser así. ¿Sí? Eso sería tema protocolos, guías, un guía por familia, ¿sí? Para que los grupos no sean grandes sino pequeños. El tema del mate también se dejó de no circular con el mate, bueno, son serie de protocolos. Pero esto yo estoy hablando acá Misiones, ¿sí? Porque cada provincia tiene su propio protocolo, ¿sí? Y bueno, el tema, sobre todo el tema del distanciamiento, pero sí acá en Misiones abrió las puertas. O sea, ya los hoteles y los parques están trabajando, y el primer parque fue el Parque Temático de la Cruz, por el tema del aire libre, ¿sí? Y Cataratas del Iguazú. Moconá también. Bien. ¿Algo más, Gabriel? Perfecto. No sé si Clara tiene otra pregunta. Y acá hay otra pregunta que dice: ¿qué actividades complementarias a la peregrinación fomenta al turismo religioso? Y bueno, como yo venía diciendo durante toda la peregrinación, podemos ver, el turista, fiel o no fiel, llega a destino, participa de la peregrinación o vía crucis, de la misa, lo que sea, y bueno, luego tiene para, o sea, recorrer el lugar, el destino. Para eso tenemos a disposición los guías, ¿sí? Grandes historiadores. En otros países del mundo, en Israel, por ejemplo, hay guías también que son arqueólogos,
y que están al servicio de la comunidad para trabajar. O sea, mostrarle y ver, llegan a misiones, y bueno, vamos a conocer la misión jesuítica de San Ignacio, por ejemplo, dando un caso. Tenemos los guías, las agencias que están preparadas para recibir y comercializar, y bueno, y de ahí tenemos, recorre, ve la misión jesuítica, bueno, después, ¿qué más tenemos para ver en San Ignacio? Después de ahí, ¿qué otro recurso atractivo tenemos? Tenemos Santa Ana, que también está la misión jesuítica de Santa Ana, tenemos Concepción de la Sierra, ¿sí? Luego tenemos, o sea, esas son las otras actividades para recorrer en este caso, porque todavía por el tema de protocolo no están abiertas todas las actividades, ¿sí? Y esto pueden ver y recorrer la zona de selva, monte, que nosotros en Misiones es mucha zona de selva, paisaje natural, zona de arroyos y grandes saltos y cascadas que tiene la provincia de Misiones. Bien, ¿qué más? Acá hay un señor que me quiere hacer preguntas, pero todavía no las hizo. Acá hay otra que dice, ¿cuánto sale la entrada de Santa Ana y si ya funciona el resto? O sea que sí. No, ahí va a tener que llamar a Dirección de Turismo. Esa no te voy a poder responder exactamente. No te quiero decir por ahí cambio cuánto está el precio. Pero se llama a la Dirección de Turismo, el Ministerio de Turismo. Está la página del Ministerio de Turismo y de Misiones, y ahí podés llamar, ingresar, preguntar cuánto sale la entrada. Están los chicos que atienden en atención al turista, en área de informes. Clara, si te parece, y si Mónica le parece bien, le damos el micrófono al profesor Andrés Aguilera para que formule las preguntas. Bueno. Gracias, profesor, por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, ojo que el correo electrónico de la licenciada está mal. Muy bien, ahora voy a mirar y voy a chequear. El mío es monicanunes37 @gmail.com, por si quieren tomar nota. Ahora lo detallo en el chat, Mónica, así lo tienen todos. Sí, profesor, usted tenía dos preguntas. Profesor Andrés Aguilera, si las quiere formular. Bueno, a ver si me acuerdo. Gracias, Gabriel. La pregunta es la siguiente. Para la planificación, ¿no es mejor utilizar el sistema de Jost Krippendorf, que tiene que ver mucho más con el producto turístico religioso? Sí, también, yo lo que doy desde mi trabajo de investigación y cómo venimos trabajando en esto más de 15 años, en forma mancomunada con los diferentes municipios en la zona sur, o sea, gestión de aquellos municipios que tienen gestión en turismo religioso, y aquellos municipios que tienen algo para mostrar o que no saben cómo ponerlo en valor, bueno, vamos, relevamos, o sea, ¿para qué está en este caso el Ministerio de Turismo? ¿Para qué estamos? Brindamos asesoramiento técnico y capacitación y asistencia, ¿sí? Le capacitamos, le asesoramos, ¿sí? Vamos, relevamos y vemos y cómo se puede organizar o poner en valor esa capilla o ese recurso histórico, cultural, lo que tiene. Pero no, está muy bien lo que usted me dice, también puede ser. Bueno, la otra pregunta, si voy rápido, la otra tenía que ver que me extrañó un poco que no incluyera en las peregrinaciones, desde la antigüedad hasta el presente, las ferias paralelas, que es la que provoca el impacto socioeconómico de suma importancia. Es decir, las más grandes peregrinaciones tienen esa digamos, impronta, ¿correcto? Por eso me extrañó y lo quería preguntar por qué lo evitaba o por qué lo omitía. No evité, simplemente me enfoqué, no, pero tiene razón, no está nada evitado, me enfoqué al tema de mostrar lo que es el producto de peregrinaciones y turismo de fe o religioso. Pero está totalmente de acuerdo usted, no agregué nomás al Power. Bueno, por ejemplo, rápidamente, yo he trabajado una que es en Chile, Pelequén. Es tan grande el impacto socioeconómico de las peregrinaciones que con lo recaudado mantienen el seminario de un lugar que se llama Granero, pero más que todo la feria es lo mismo que se hizo en Córdoba. En Córdoba, Villa del Soto tenían no muy
digamos, legislado el tema de las ferias, pero una vez que se legisló, tiene un impacto muy grande en eso. Entonces creo que para los que están escuchando es importante que no se les vaya de las manos el hecho de las ferias que tienen que estar junto a las peregrinaciones, ¿no? Es así, señora Guinera, muy bien. Y gracias por su acotación. No, gracias a usted y la felicito. Córdoba tiene mucho con cura brocheros, yo conozco. Excelente recorrido, paseo y las ferias. Bueno, gracias. Gracias, profesora Aguilera, por la intervención. Mónica, te comparto un comentario de Gabriel, Gaby. ahí te mandé el correo. Te mandé el correo a tú y si lo puedes compartir. Ya lo compartí, no te preocupes, gracias, Mónica. Gaby Tolaba, por Facebook, pregunta si se están trabajando indicadores de sostenibilidad en los productos religiosos. Sí, totalmente. Bueno, desde la CAT, de la Comisión Argentina, hace años que estamos, es turismo religioso y sustentable. Sí, siempre, turismo religioso y sostenible. Misiones es una provincia totalmente sustentable por toda la naturaleza que conlleva lo que es la provincia de Misiones. Sí. Perfecto, muchas gracias. Clara, ¿tenés algún aporte más, alguna pregunta? Sí, hay una más acá. Dice, los peregrinos que van caminando, ¿van por las rutas de acceso? ¿Qué pasan los autos? Pero generalmente sí, pero acá por ejemplo a Itatí, pero en esos días que el 8 de diciembre, por ejemplo, la peregrinación a Itatí, que se hacen bicicleteadas y en auto, esos días están bloqueados, o sea, lo que es tránsito en sí, por la gran manifestación o cantidad de gente que va. Sí, y en otros lugares está la ruta y hecho lo que es por donde va a ir la peregrinación. ¿Sí? Pero generalmente cuando son peregrinaciones a Fátima, por ejemplo, que acá tenemos las dos grandes peregrinaciones de Misiones, Fátima y Santa Rita, ese día se bloquea el tránsito, ¿sí? Bien, no sé. Perfecto, creo que está, digamos, por el lado de comentarios yo no veo otra pregunta u otra intervención. Si te parece, Mónica, podés ir dando las palabras de cierre. Si me permitís, bueno, agradecer a todos los participantes, a todos los que estuvieron acompañando esta capacitación de hoy, en este ciclo que estamos alentando desde la Comisión Argentina de Turismo Religioso para todos los miembros, para todas las localidades y para todo el sector privado que quiera compartir sus experiencias, sus productos, mirando un poco al futuro para cuando tengamos esta denominada nueva normalidad que tengamos, de estar preparados, estar más trabajando en red y bueno, agradecer a todos la participación. Así que Mónica, si te parece dar las palabras de cierre. Yo quiero agradecer a la CAT, siempre a la Comisión Argentina de Turismo Religioso, por el espacio brindado, no solo a mí, sino a todos los referentes, porque el país de la Argentina tenemos, cada provincia tiene un referente de turismo religioso, y gracias a la CAT podemos llevar adelante este ciclo, charlas, conferencias de capacitaciones en turismo religioso. Así que muy agradecida al presidente de la CAT, Hernán Gómez, a Gabriel, que estás ahí por tu apoyo incondicional siempre en la plataforma, y a todos los que estuvieron presentes. Yo siempre digo, no importa la cantidad, sino la calidad, ¿sí? Y esto es un momento de aprender, estamos aprendiendo, incorporando, así que está mi correo por si me quieren hacer consultas, y bueno, muchas gracias a todos por haber estado, por haber presenciado esta charla, esta capacitación. Gracias, Mónica. Igual algunos han preguntado si, bueno, has dejado tu correo electrónico por si alguien te quiere pedir el PowerPoint y si se los quieres compartir, bueno, te van a contactar directamente a vos, si te parece. Sí. De todas maneras, quiero recordar que esta capacitación se transmite en vivo por Facebook Live de la Comisión Argentina de Turismo Religioso, con lo cual va a quedar grabada para los que quieran reproducirla o compartirla. Así que va a quedar 24 horas disponible para futuras reproducciones. Así que gracias por eso y es un gran aporte, bueno, como para repasar algunos matices y algunos pasajes que has compartido hoy, Mónica. Gracias. Gracias, Gabriela, a vos y a todos. Un gusto a todos. Gracias por estar y de todos los lugares que he escuchado. Gracias.
Chao, gracias por todo, muy amables. Bueno, gracias a todos. Compartimos acá el cierre con esta placa. Gracias. Hasta la próxima y vamos a ir informando futuras capacitaciones que vamos a estar dando en las próximas semanas. Gracias a todos. ¿Ya se ha retirado la licenciada?